Bienvenidos a este nuevo programa de nuestro estudio bíblico. Estamos viendo, bueno, de hecho es el programa número 20, este estudio que tiene que ver con la armadura de Dios. Esa armadura, esas herramientas, utensilios que Dios nos ha dado para nuestra protección y también para el ataque, que podamos deshacer también las obras del enemigo. Estamos hablando y continuamos hablando acerca del Evangelio de la Paz. Antes de introducirnos, queremos saludar a todas las personas que ya estáis ahí conectados. Por favor, déjanos tu saludo, dale like al vídeo, compártelo con tus contactos y conocidos, suscríbete al canal si no lo has hecho. Y también, bueno, pues queremos dar la bienvenida a Manuel, ya lo estáis viendo allí en vuestras pantallas. Manuel, muy buenas, bienvenido de nuevo. Muy buenas, bien hallado diría yo, ¿eh? Encantado de estar una vez más aquí y muy bendecido de poder compartir este tiempo. Claro que sí, claro que sí. Pues seguimos, como decíamos, en la armadura de Dios, estamos hablando del Evangelio de la Paz. Hemos hablado mucho en los últimos programas de en qué consiste la paz, el por qué, el para qué, el cómo obtenerla, cómo preservarla, cómo guardarla. Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito distinto, Manuel, si te parece bien. Hoy vamos a centrarnos no tanto en lo que es, obviamente seguiremos hablando acerca de la paz y del Evangelio de la Paz, pero vamos a centrarnos en los pies, en qué parte del cuerpo este calzado, porque es el calzado del Evangelio de la Paz. Así que nos centramos en que este Evangelio de la Paz es como un calzado, serían como nuestros zapatos. Y vemos que la Biblia se encarga, Manuel, de decir que dice estar calzados con el apresto del Evangelio. El apresto significa, es como para aquellos que lo desconocen, es como un tratamiento al que se someten las telas, esas fibras textiles, para darle una mayor resistencia, una mayor consistencia. Así que vemos que el apresto del calzado del Evangelio no es tanto, no es una parte de la vestimenta destinada al ataque, sino más bien a nuestra defensa, a nuestra Ajá. protección. Y solamente, vamos, para entenderlo, pues Manuel, yo creo que podemos invitar a quienes nos están siguiendo a imaginarnos y situarnos en la posición y en la vida de los legionarios, ¿no? De los soldados del, del Imperio Romano de aquel entonces, y esas caminatas y esas marchas de decenas de kilómetros. Imaginar ir por las calzadas o ir por los campos o por los caminos sin ningún tipo de protección en el calzado. Imaginaros el dolor, las heridas, las llagas que todo esto provocaría. Incluso nos ha pasado, ¿verdad, Manuel? Que estamos tan cómodos, pero se nos mete una pequeña piedrecita en el zapato y nos Hay que tenemos que parar y parar quitársela. y quitarla. Así Sí, que, sí. Manuel, bueno, en base a todo esto, ¿qué nos podrías decir, no? ¿Cómo lo podríamos todo esto hilar, la importancia del calzado, del apresto, de ese tratamiento, de estar, de tener esa consistencia, esa resistencia, ¿de acuerdo? Pues para aguantar, Ujú. pues el camino, la marcha, la dificultad, pues, las piedras, ¿no? Que hay en el camino, como decía, que nos toca, ¿no? Así que Pues, ahí te lanzo esa primera pregunta, ¿eh? Muy genérica, pero para situarnos. pues tú lo has dicho muy bien. Apresto es consistencia, es decir, cuando nosotros estudiamos sobre el apresto del calzado de la paz, Ujú, de lo que estamos hablando es de ser consistentes o para la vida cristiana, ¿no? Ante los ujú, obstáculos, las situaciones complicadas y difíciles que van a llegar a nuestra vida a lo largo de nuestra vida como creyentes, ¿no? Y podríamos decir, para hacer una comparativa, que sí, lo que el pie es para el cuerpo, eso es la voluntad para el alma, ¿no? El pie correcto. carga con todo el cuerpo y la voluntad soporta a toda la persona, al alma y al cuerpo de la persona, ¿no? Así Ujú, que iremos allí donde nos lleve la voluntad. claro. Eh, por tanto, el que va bien calzado no teme pasar por un camino bueno o malo, por un Ujú, camino que esté limpio, que esté embarrado.
claro, donde haya piedras, donde haya pinchos, todo le es igual porque va bien calzado, tiene consistencia en sus pies para poder caminar por cualquier terreno, ¿no? así Pero sin es. embargo, encontramos que al que va descalzo o va con un calzado inadecuado, pues ante todos esos problemas, todos esos caminos difíciles, pues se va a coger, va a tener dificultad, va a tropezar y no va a poder avanzar, no va a poder continuar, no va a tener esa consistencia para Sí. poder continuar hacia adelante. Entonces, cuando la voluntad y el corazón de alguien están dispuestos para la obra, Ujú. decimos que la persona se halla calzada y armada para cualquier contratiempo. Y Ok. un ejemplo de esto es David, el rey David, cuando se encontraba en la cueva, cuando estaba siendo perseguido por Saúl y tuvo que refugiarse y esconderse en aquella cueva. Él Mm, pudo decir, lo vemos en el Salmo 57:7, él pudo decir, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. Aquí David está hablando de su disposición de mm. corazón, su disposición para adorar y alabar al Señor, aun en esas circunstancias en las que tenía que estar prácticamente enterrado dentro de una cueva, ¿no? Si el corazón de David no hubiera estado preparado para la crisis, se hubiera visto atrapado por el temor en lugar de sentirse movido a adorar al Señor por medio de cánticos, ¿no? Ok. Fijémonos en este salmo, Ajá. Fernando, fijémonos que en este salmo David expresa dos veces su firme confianza en Dios, en dos ocasiones, ¿no? Ujú. Aunque estaba solo en la cueva y tenía problemas, problemas por detrás, problemas por delante, problemas que le rodeaban por todos lados, podía permitir que su corazón permaneciera dispuesto en Dios. Y es Ujú. que la firmeza de su corazón en disposición a Dios era el secreto para que él pudiera adorar al Señor, como vemos en este Salmo 57 y en muchos otros. Esa Ujú. disposición a servir a Dios a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas, ese apresto, ¿no? Esa preparación que tenía, esa disposición que tenía en su corazón. Y entonces, bueno, para ver si vamos captando la idea, es el apresto por lo que vemos es una preparación, una consistencia, pero ¿por qué él se le llama el apresto del Evangelio de la Paz? Está vinculado, por lo que nos estás diciendo, es una preparación, claro, porque cuando uno se dice, oye, yo me preparo, pero ¿para qué te preparas? La preparación siempre es un medio para conseguir un fin, es decir, siempre tiene un objetivo, una finalidad, una intención. Así que es el apresto del Evangelio, estar preparado, tener consistencia, pero por lo que estamos viendo está muy vinculado a las pruebas, ¿verdad? A las dificultades. Efectivamente, se llama así precisamente porque el Evangelio es el gran instrumento divino por medio del cual Dios prepara la voluntad del hombre para la constancia y el sacrificio, para tener Ujú. esa consistencia. Sin el Evangelio es imposible que el hombre pueda tener esa consistencia, ese calzado, ¿no? Que le permita caminar por esos caminos llenos de vicisitudes, ¿no? Esta paz del Evangelio obra con tal poder en la vida de los hijos de Dios que hace que los creyentes puedan gloriarse en medio de las tribulaciones. Romanos 5 nos enseña que cuando somos justificados por la fe, y esto es por medio del Evangelio, tenemos paz para con Dios. Y el versículo Ujú. 3 dice literalmente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es lo Mm. que produce que podamos gloriarnos en las tribulaciones? Ese apresto, esa consistencia que produce el Evangelio una vez que hemos sido salvos, una vez que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Así que vemos que estas palabras de la Escritura descubren por lo menos dos Mm. puntos de doctrina. El primero es Ok. que es deber del cristiano, es un deber prepararse para afrontar cualquier prueba. Y el segundo punto doctrinal es que la paz del Evangelio prepara al creyente para enfrentarse a cualquier aflicción. Wow. Y solo por medio del Evangelio se Claro. puede producir esto en la vida del creyente. Y eso lo vimos. Bueno, la Biblia dice, no hay paz, ¿no? No hay descanso, no hay reposo para el impío, para el injusto. Y para aquel que se vuelve al Señor, sus pecados son perdonados, ha sido reconciliado, adoptado, ¿no? Como hijo, pues encuentra esa paz. Y esa paz, que es el Evangelio, la encontramos a través del Evangelio y esa paz de Dios nos da esa preparación, consistencia, como decías, pues para aguantar, ¿no? Todas esas piedras del camino. Y Manuel, avanzando en todo esto y llevándolo a un terreno
más personal, más práctico. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a la preparación del creyente para las pruebas, ¿no?, que ha de enfrentar, pues, a lo largo y ancho de su vida? El creyente, ¿cómo debería estar preparado en todo esto? ¿O cómo se puede preparar? Es muy importante la respuesta a esta pregunta que planteas, porque Mm, muchas veces nos encontramos a muchísimos creyentes que ante las pruebas, dificultades, se rinden mm, y abandonan, ¿no? Y incluso yo he llegado a escuchar, bueno, hemos llegado a escuchar en la práctica pastoral como hay personas que te han llegado a decir es imposible vivir la vida cristiana, ¿no? Entonces es mm, muy importante responder y entender a esta pregunta. Bueno, hemos dicho anteriormente que es nuestro deber, es un deber que tenemos como creyentes, prepararnos para hacer frente a cualquier prueba o privación que Dios disponga en nuestro camino, porque los cristianos nunca vamos a carecer de estas pruebas. La mm. vida cristiana siempre va a Claro, tener pruebas. Jesús lo dijo, a través de pruebas y tribulaciones entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Como Cristo dijo también acerca de los pobres, que estas pruebas siempre estarán con nosotros. Si te parece bien, para que podamos mm, entender un poco mejor este concepto, vamos a ver ahora un vídeo, que es un vídeo, un ok, testimonio de claro. un, de un hermano norteamericano que estuvo en China, y vamos a ver las privaciones y los problemas por lo que la iglesia en China, los hermanos en China pasan, para que podamos entender mejor cómo estamos obligados, es un deber que tenemos de estar preparados para esos sufrimientos y para esas aflicciones. Así que si te parece bien, vamos a ver este vídeo. Venga, adelante. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet. In the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up, and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles, and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1, and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter. She says, oh, yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh, yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys
rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Bueno, pues como hemos visto es tremendo, el vídeo es algo impactante. Yo cada vez que lo veo no puedo otra cosa sino llorar, es impresionante. Y bueno, pues esto me recuerda mucho a las palabras de Agustín, ¿no? Que afirmó que al igual que todo el cuerpo de Cristo fue levantado en la cruz, ninguno de sus miembros, es decir, los creyentes, puede esperar evitar la cruz o la prueba, ¿no? en su vida. Pablo tenía también la mente santa de Cristo cuando él hizo una confesión que está descrita en Hechos 21:13. Él allí dice, yo estoy dispuesto, no solo, fíjate, dice, no solo estoy dispuesto a ser atado, más aún, estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así es. Vemos aquí la presto, ¿no? La preparación de Pablo ante estos hechos. Entonces, nos podemos encontrar con que los escépticos pudieran pensar que el valor del apóstol Pablo solamente afloraba cuando estaba lejos del enemigo, pero vemos en estos versículos y vemos en la vida de Pablo cómo él mantuvo esa profesión, esa fe. Él dice en 2 Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que para nada podemos decir que el apóstol Pablo era un cobarde que huía de los problemas, de las situaciones, ¿no? Entonces, si escuchamos con atención, oiremos a Pablo hablar como si ya hubiera muerto. Esto es tremendo, ¿eh? Cuando nosotros leemos 2 Timoteo 4:6 y lo leemos con atención y escuchamos lo que Pablo dijo, podríamos oír a Pablo de hablar como si ya estuviera muerto. Estuvo muerto antes de recibir el golpe, no por temor, sino por completa sumisión. Esa es la idea de las palabras de Pablo. Al igual que Pablo, entonces, todo creyente debe estar preparado para enfrentar y pasar aprobado todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Amén, amén. Es así, es. Tantas veces anhelamos ser aprobados por Dios y no podemos ignorar ni dejar a un lado que para ser aprobado, primeramente tenemos que ser probados. Y después de ver este vídeo conmovedor, emotivo, ejemplar, que nos motiva justamente a poder ser ese tipo de cristiano que tiene la consistencia y que tiene esa resistencia porque ha conocido al Señor, tiene el Evangelio en su vida y también esa paz lo guarda. Manuel, quiero retomar la pregunta que te he hecho antes, al principio, antes de ver el vídeo, que tiene que ver con el creyente, para llevarlo, repito, a este terreno más personal. Tiene que ver con el creyente y las razones. Danos razones por las cuales, no sé si eran 2, 3, 4, 5, las que sean, pero danos algunas razones por las cuales todos los creyentes debemos. Has dicho antes, es un deber del cristiano estar preparado para la prueba. Pues danos razones, si te parece bien. ¿Qué razones nos podrías dar o podemos encontrar? Pues mira, vamos a ver cuatro razones que son cruciales, centrales, de por qué debemos estar preparados para estas pruebas, ¿no? La primera es porque Cristo exige este espíritu. Cristo, ser cristiano, tener a Cristo, ser de Cristo, exige este espíritu. La actitud sumisa va implícita en todo lo que Dios pide a los cristianos. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Es como el sello de una moneda, ¿no? Que está sellado y que dice quién es esa moneda, qué es esa moneda. Pues este espíritu
del que estamos hablando, de entrega completa, convalida a los creyentes en la cuenta divina, ¿no? Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Amén. Por tanto, Dios ha incluido 4 enseñanzas en este pasaje. El primero es que el cristiano debe negarse a sí mismo. Es decir, Cristo le pide al creyente que deje de controlar su propia voluntad y que se la entregue a él. Mira, cuando uno se entrega a Cristo, ya no hay planes personales, ya no hay ¿cómo se dice? Proyectos personales. No, ahora estamos sometidos a Cristo. Ahora Cristo es nuestro dueño. Y mis planes son sus planes. Mis deseos son sus deseos. Entonces, el cristiano debe negarse a sí mismo. Esto es negarse a sí mismo. En segundo lugar, Cristo da al creyente una cruz para que la tome antes de darle una corona. Si queremos la corona, buenísimo. primero tenemos que tomar la cruz. Es lo que hemos dicho. Por supuesto que se nos pide que fabriquemos nuestra propia cruz. No se nos pide que fabriquemos nuestra propia cruz y que corramos locamente hacia el peligro. Claro. Eso no es tomar la cruz, ¿no? Eso ya lo dijo Ireneo, es decir, no promovemos a que seamos mártires. Efectivamente, pero tampoco debemos esquivarlo, ni debemos escondernos mediante movimientos engañosos para evitar problemas, ¿no? En tercer lugar, Cristo quiere que el creyente tome su cruz cada día, de manera continua, constante, y no de quita y pon, según convenga, porque el cristianismo no es una chaqueta que se quita y se pone a conveniencia. Si eres cristiano, lo eres en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación. Y tienes que llevar la cruz cada día. Y en cuarto lugar, el cristiano debe seguir a Cristo mientras lleva la cruz. Dios no quiere que el cristiano se quede quieto murmurando, ni que él tenga que instigarlo al cristiano para que se mueva, sino que lo que Dios quiere es que el cristiano, el creyente, siga voluntariamente a Cristo, como un soldado sigue a su capitán, aunque llevemos la cruz encima. Wow, tremenda esta primera razón de Jesús lo exige, no es una sugerencia, no es una opción, no es una alternativa, es una demanda, es una exigencia, un requerimiento. Y Cristo lo exige porque Él mismo lo ha vivido. Efectivamente. Porque Él mismo lo ha cumplido. Porque Él mismo nos ha dado ejemplo. Él mismo es el ejemplo con mayúscula. Así que tremenda esta primera razón, me encanta. Pues cuéntanos, la siguiente, ¿cuál es? Pues mira, la segunda sería porque Cristo merece este espíritu. ¿Hay alguien más merecedor de que tengamos este espíritu? Consideremos ahora, dentro de este apartado, 2 razones específicas, entre las muchas que hay, de por qué el Hijo de Dios merece nuestra disposición a sufrir y a pasar por pruebas. La primera es que Cristo sufrió dolor por nosotros, es lo que tú decías, ¿no? Él es nuestro ejemplo. Pero no solo vemos este ejemplo en Cristo, que es el más sublime que tenemos, vemos también en sus discípulos, vemos también en sus apóstoles, vemos también en determinados creyentes en la Biblia cómo estuvieron dispuestos a sufrir por causa de Cristo, ¿no? Fíjate, Cristo sufrió dolor por nosotros. Cuando Dios le llamó para ser mediador, Jesús encontró su camino cubierto de piedras, de todo tipo de afiladas puntas, tuvo que caminar sobre espadas, sobre lanzas, sobre la ira de Dios. Y esta era la piedra más dolorosa de todas, la ira de Dios, ¿no? Sobre la que tuvo que caminar Jesús. Sin embargo, Jesús no las quitó del camino, no se escondió, no hizo ningún movimiento, como decíamos antes, engañoso, para tratar de quitarlas, ¿no? De huir. Claro, Él estaba calzado de amor por nosotros. Estaba tan dispuesto a sacrificar su vida para salvar a los pecadores que en la Santa Cena rompió de forma sacramental su propia carne y dejó quebrantar su corazón para derramar su preciosa sangre antes de que sus enemigos lograran ni siquiera tocarle. Así que, qué pena si no estamos dispuestos a andar un par de kilómetros para compartir los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en segundo lugar, en segunda consideración, Cristo cuida tiernamente de los cristianos que sufran. Esto es algo que debemos tener muy claro. Él siempre está a nuestro lado.
cuidando tiernamente de los que sufren. Mientras más compasivo sea el capitán con sus soldados, más libremente entregarán estos su vida a su control. Es Así verdad. que algunas de las misericordias que Cristo tiene para con cada cristiano es que la carga proporcional a la espalda la ha de llevar. Da consuelo en medio de la prueba a los que sufren y Amén. envía Él ayuda es digno. celestial a los cristianos que sufren. Y Qué bueno. la tercera de estas causas que vemos es porque esta disposición evidencia, cuando tenemos esta disposición, estamos evidenciando un corazón lleno de gracia. Mm, Un espíritu de gracia es un espíritu de excelencia, es un espíritu excelente. sí es. Carne y sangre nunca han dispuesto a nadie a sufrir por Dios. Aquel Mm, que puede hacerlo tiene ese otro espíritu que indicó que Caleb, por ejemplo, era claro. superior a este mundo. Lo vemos en Números 14:24. Un corazón carnal nunca sufrirá voluntariamente. Lutero dijo que la voluntad humana no es más libre que la libertad que da la gracia. Pero aquel cuyo corazón arde gozosamente al mandamiento de Dios puede estar seguro de quién ha obrado en él. Y esta es la línea que solo Dios puede trazar en el alma. Así Wow. que a tu pregunta, ¿cuál es Buenísimo. la segunda razón? Pues la segunda razón es porque Cristo merece este espíritu, merece que tengamos este espíritu. Sí, bueno, nos hace la dos y la tercera. Y volviendo a lo que acabas de comentar, la segunda razón. Claro, la primera hemos dicho, Cristo lo exige. Y la segunda razón, Cristo lo merece, ¿no? Y me quedo con estos dos titulares. Se merece porque Él ha tomado nuestro lugar, es nuestro mediador, y se lo merece porque nos cuida. Y cuando nosotros estamos juntamente con Él, nos hablaba de esta tercera razón, ¿no? De por qué el cristiano siempre tiene que estar preparado, porque esa gracia, ¿no? Esa gracia de Dios también dispone o es una evidencia, ¿de acuerdo? Esta disposición, esta consistencia, estar llenos de esta gracia de Dios, de esta salvación, identificados, pues es la evidencia, ¿no? De que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Y bueno, Manuel, pues esto nos llevaría a la cuarta. Creo que Sí, contabas que nos ibas a dar 4 razones. sí. Ya hemos visto 3, muy buenas, muy prácticas. ¿Cuál sería la cuarta Pues razón? mira, la cuarta es que un espíritu con esta disposición Ujú. libera a la persona. Ok, Porque, a ver, porque la explica. libertad se compra por un precio, ¿no? Sí. Si ponemos un ejemplo, un pájaro prefiere volar entre los árboles del bosque, aun en los meses más fríos y de hambre, a vivir en una jaula de oro con abundante cuidado. Tú deja a un pájaro en una jaula de oro lleno de comida y de agua, déjale la puerta abierta, verás cómo sale pitando, ¿no? Porque prefiere la libertad, ¿no? Algunos están tan atados por su estilo de vida terrenal que muy pronto permiten que éste les dicte las normas de felicidad con las que deben vivir y al poco tiempo se convierten en esclavos del materialismo. Sí. Ezequiel 33:31 dice, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Mm, Sin embargo, otros hacen reverencias a su propia reputación. No pueden disfrutar sin tener el lugar de honor allá donde vayan. El tercer grupo está atado por el placer. Todo lo que hacen es por pasarlo bien. Si los claro. separas del ocio y el deporte y la música y las redes, su corazón, como el de Naval, muere como una piedra dentro de su pecho. Wow. Entonces, la libertad del espíritu de que hablamos aquí rompe todas estas cadenas y saca al cristiano de toda clase de esclavitudes. Le enseña a aceptar aquello que Dios le envíe, punto. Si llega la prosperidad, sabe vivir en abundancia, como Bien. dice Filipenses 4:12. Pero si de repente se cae de la silla del placer, o su pie no se engancha en el estribo, su alma no lo arrastra tras el placer con egoísmo quejumbroso, sabe vivir en medio de eso, sabe vivir en medio de las situaciones difíciles, sabe vivir en medio de la escasez, sabe vivir en medio de cualquier situación, ¿no? Así que por la gracia es libre y por la gracia puede prescindir de todo lo creado, puede prescindir de todas esas ataduras que tenía anteriormente, ¿no? Mientras tenga la compañía de Cristo, Él es Claro. libre. Y es justamente
término que, bueno, el versículo que has hecho referencia de Filipenses 4:12 nos habla de este término, ¿no? Tan importante, el contentamiento. Y una persona que no tiene paz no Claro, puede tener contentamiento, no puede estar claro, contenta, no puede claro. estar satisfecha, no puede estar relajada. Siempre está insatisfecha, deseando más, envidiando, codiciando. Y por eso Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento. Yo en la facultad, cuando me toca, que aparte de Filipenses, aparece mucho, incluso una teología un poquito más que la teología, la lógica del contentamiento viene en Primera de Timoteo, capítulo 6. Entonces, y en clase vemos la diferencia entre el contentamiento y el gozo. El gozo es estar reconciliados con Dios, que nos da esa paz para con Dios. El contentamiento es estar reconciliado con las situaciones y el entorno en el que Dios nos tiene y nos quiere o quiere que vivamos, ¿no? Y eso es tener paz y estar reconciliados con el entorno, con las circunstancias que nos rodean, ¿no? Entonces, el gozo, por supuesto, viene de Dios, el contentamiento tenemos que aprenderlo, ¿no? Y otra cosa con la que me quedo, y con esto lo voy a hilar con la siguiente pregunta, Sí, básicamente también nos has dicho que debemos a la paz de Dios, el apresto, esa preparación para tener esa consistencia y no rompernos. Nos has dicho que al final el cristiano tiene que saber vivir con lo mucho y con lo poco, ¿no? ¿verdad? Con la prosperidad y con la escasez. Y lo hemos visto, ¿no? Yo lo he visto en mi propia vida a veces, lo he visto en la vida de otras personas también, tristemente, que a veces no sabemos vivir con mucho y nos distraemos, nos desviamos, a veces no sabemos vivir con poco o no sabemos vivir con las dificultades, ¿no? Así que esto me da pie, Manuel, a hacerte otra pregunta. Claro, aquí, a ver, no somos el santo tribunal de la Santa Inquisición, pero ni tenemos los datos, ni podemos conocer, ¿no? Los corazones, pero a modo de impresión, ¿no? Y en base a nuestra experiencia y observación, la pregunta es, Manuel, a la hora de la dificultad y de los problemas, eh, ¿son muchos los creyentes que están dispuestos a soportar estas pruebas o al final no hay tantos, no hay tantos? La prueba viene a ser, no sé, una criba, un filtro. ¿Cómo está este asunto, ¿no? De qué porcentaje y si hay muchos o son los menos los que están dispuestos a pasar estas pruebas, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú dices, observamos a lo largo de los años, ¿no? Y con la experiencia, como tristemente hay muchos creyentes que se niegan a ponerse el calzado del Evangelio, ¿no? Mm, Y sí, sí podríamos definir a 5 tipos de creyentes, ¿no? En primer ajá, lugar estaría el cristiano que tiene ignorancia, ignorancia mm, de la palabra de Dios, ¿no? El cristiano ignorante. Y es triste, ¿no? Pero hay muchos creyentes que no tienen luz en cuanto a la identidad de Cristo y su obra por ellos. Entonces, ¿cómo van a amar lo suficiente a un Cristo que ni siquiera conocen como para wow, seguirlo a través de privaciones, ¿no? Por eso es tan importante estudiar la palabra, por eso es tan importante prestarle atención a la mm, palabra y que sea muy central en nuestra vida la palabra. En mm, segundo lugar, nos encontramos a los creyentes carnales, ¿no? Con esto hay mucha controversia, ¿no? Dentro de las diferentes ramas evangélicas, ¿un cristiano puede ser carnal o no? Bueno, la Biblia habla de los cristianos carnales, ¿no? sí, sí, sí. Y estos son los que insisten en mantener sus pasiones y, y, y viven su fe en Cristo, tratan de vivir su fe en Cristo a la vez que mantienen sus pasiones. Mm, Son una generación sin más que un cristianismo superficial, porque cuando intentamos mantener nuestras pasiones y a la mm, vez creer a Cristo, no podemos profundizar en Cristo, nos mm, convertimos en personas superficiales, creyentes superficiales. mm, Luego nos encontramos con los creyentes aprovechados, ¿no? De estos hemos hablado en algunas ocasiones. Y el credo fundamental de este es salvarse no solo del pecado, sino también del peligro, ¿no? Estudia mm, los tiempos más que la palabra y urde estrategias para mm, alcanzar su rumbo y ordenar su profesión
su fe en consecuencia de eso. Mm, Luego, en cuarto lugar, nos encontraríamos con el creyente codicioso. Y es que, bueno, algunos están tan llenos de proyectos mundanos que sufrir por Cristo les es muy ajeno, ¿no? claro. Recordemos lo que dijeron los egipcios acerca de Israel en Éxodo 14:3. Dice, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, ¿no? Este es el Wow. caso de los creyentes codiciosos, ¿no? Están atrapados por el mundo y el desierto les cierra el paso. Por tanto, no pueden seguir a Cristo. Y en último lugar, en quinto lugar, tendríamos al creyente arrogante. La Wow. arrogancia no es el calzado del Evangelio. 1 Samuel 2:9 dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Mm, Tiene una gran opinión de sí mismo, está lejos de la santidad y está lejos de la humildad. Yo siempre tengo, sobre todo en los últimos tiempos, en los mm, últimos años, los últimos 3, 4 años, tengo muy presente lo que dijo Jesús, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. mm. La arrogancia hay que desterrarla de nuestras vidas. Wow, pues Manuel, menuda radiografía nos acabas de dar de por qué los cristianos no se calzan con este apresto del Evangelio, ¿no? No están preparados o no quieren. Y déjame resumirla porque es buenísima, ¿no? Es por ignorancia, el cristiano ignorante, es por pura carnalidad y no Mm, abrazar esa santidad de Dios, el cristiano carnal o el cristiano muy egoísta, aprovechado, narcisista, el cristiano codicioso, nos has dicho, y sí, también el arrogante. Así que déjame contarlas, son cinco 5. perfiles, 5 características. Así que vamos a detectarlas, ¿no? En nuestras vidas, pues para no alimentarlas y sobre todo para cortarlas y desecharlas, ¿no? En Claro. contraposición, Manuela, a todo esto, y esto sería ya para despedir, pero en contraposición a estas 5 características, estos 5 perfiles de estos cristianos que no están dispuestos, de acuerdo, a calzarse con el Evangelio, que no están dispuestos a ser consistentes, perseverar y demás, en contraposición a todo esto, a esta descripción que hemos visto, eh, para terminar, ¿qué exhortación o qué nos podrías decir en el aspecto positivo, ¿de acuerdo? Y de ánimo y de exhortación al mismo tiempo para nosotros, ¿no? Para los cristianos, aquellos que obviamente queremos y anhelamos. No somos perfectos, por supuesto, pero sí que tenemos una intención de corazón, ¿no? Muy, muy firme. Claro. Mira, todo aquel que invoca el nombre de Cristo Mm, tiene que ponerse el calzado del apresto y tiene que llevarlo puesto a fin de estar preparado para seguir el llamamiento de la providencia divina, mm, aunque ésta le pueda conducir al sufrimiento. Y daremos 2 razones para estar preparados, ¿no? El ok, primero es que el sufrimiento puede llegar de repente, de repente. Yo nunca olvidaré, jamás olvidaré cuando mi madre enfermó. Ella sufrió un infarto cerebral gravísimo. sí, La vida transcurría de lo más normal y de repente, de golpe, una noche, en la madrugada, escuché a mi padre de llamar a mi madre con un terror. La llamaba, Dolores, Dolores, ¿qué te pasa? Nos despertamos todos y fue algo de repente. Llegó un sufrimiento para todos nosotros con la enfermedad de mi madre de repente. De la mm, noche a la mañana, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, a veces los que somos soldados de Cristo tenemos que salir al campo de batalla de inmediato. Y tú mm, también puedes ser llamado a sufrir por Dios o por su mm, causa cuando menos lo esperes. Abraham tuvo poco tiempo para consultar con su corazón y decidir obedecer a Dios ofreciendo a su hijo. En Génesis 22:2 dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. mm, No el año que viene, no el mes próximo, no la semana siguiente, ahora mismo, de mm. repente, ¿no? Toma, cógelo, vete y sacrifícamelo. Este mandamiento le llegó de noche y muy de mañana Abraham salió caminando Wow. o camino del monte, ¿no? Y luego, en segundo lugar, mira, si no estás dispuesto a sufrir por Cristo en la tierra, déjame decirte que no llevarás corona en el cielo. Mm, Romanos 8:17 dice,
Y si somos hijos, también somos herederos. Mm. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si seguimos leyendo, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Eso nunca lo leemos, Manuel. Eso Claro, nunca lo leemos. para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿no? Entonces, si es que padecemos juntamente con Él. Wow. Así que es verdad que no todo cristiano muere en la hoguera. O sea, no esperes tampoco que vayas a tener que morir en la hoguera, ¿no? Pero también es verdad que todo cristiano debe tener un espíritu de mártir y debe tener un corazón dispuesto a sufrir, si así lo requiriera el Señor. Wow, wow, tremendo, ¿no? A modo de conclusión, por supuesto que no lo buscamos, tú lo comentabas antes, ¿no? Son cosas, uno no va buscando los problemas a uno le vienen, le sobrevienen, ¿no? Las tragedias. Irineo de León lo dijo, porque ya en el primer siglo, siglo II, en medio de las persecuciones, había muchos cristianos que para emular e imitar a Cristo y a los discípulos, a los apóstoles, a los primeros apóstoles, iban a Roma o a lugares donde había persecución para ser martirizados, buscaban el martirio. Entonces Irineo de León dice, no, a ver, no, eso no agrada tampoco al Señor. Una cosa es que nos persigan y otra cosa es que tengamos que morir, pero no voluntariamente, y tengamos que morir por amor del nombre del Señor y por guardar y mantener nuestra fe y no negar ni nuestra fe ni el nombre del Señor. Entonces Irineo de León dice, no, eso tampoco está. Pero tampoco agrada al Señor que en un momento de persecución neguemos su nombre o abandonemos la fe, ¿no? Y caigamos en esa apostasía, la cual la iglesia primitiva castigaba severamente, con mucha dureza, y como he dicho, eran muy severos al respecto. Manuel, pues me quedo con dos versículos, uno que creo que los dos los hemos citado. Tú comentabas el versículo de Jesús cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Y los versículos de Pablo, de con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Gracias, Manuel, por este estudio precioso, extraordinario, que por un lado nos motiva y por otro lado nos hace temblar, ¿de acuerdo? Con ese temor y ese temblor santo que nos hace buscar y depender del Señor. A todos los que nos estáis siguiendo en vivo, en estreno, o a los que lo estáis viendo un poquito después, os queremos saludar. Deja por favor tus comentarios, deja tu opinión, deja tu saludo, lo mismo. Dale like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho, eso nos ayuda mucho. Sobre todo compártelo, que esto sea una herramienta para que el reino de Dios a través de su palabra pues se pueda extender. Y Manuel, nos despedimos, si te parece bien. Sí, parece perfecto. Gracias por este tiempo y por contar conmigo para ello. Es un placer. Y como siempre a todos nos emplazamos para la siguiente semana. Seguiremos hablando acerca de la armadura de Dios. Que el Señor os bendiga mucho. Nos vemos. Bye. Oscuro santo a todos. Así es.